La industria textil en Argentina fue el mejor ejemplo de industria sustitutiva hasta el neoliberalismo, cuando sucumbió frente a la apertura importadora. A partir de 2002, reverdeció el impulso del consumo interno, amparada por las medidas proteccionistas y altamente dependiente de los insumos importados. Actualmente es un sector fragmentado, deslocalizado y hackeado frente a la competencia internacional, siendo el rubro industrial que más puestos laborales genera, unos 150.000, el 60% son trabajadores o emprendedores informales con trabajos de baja calidad. Se trata del eslabón industrial más sencillo de alcanzar para los países en vías de desarrollo, lo que hace a la industria textil muy dinámica. En ciertos momentos, la ropa se importaba desde China, después de Bangladesh y ahora se está mudando a Laos, Myanmar y Vietnam, donde las regulaciones laborales y ambientales son sumamente flexibles, generando una presión sustancial para la reducción de precios. Actualmente, en términos locales, la industria está protegida de la importación y la participación de las multinacionales es baja. Pero paralelamente se producen estrategias globales de explotación en el ámbito nacional y los salarios son los más bajos del sector industrial. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, solo el 5% del costo final de la prenda corresponde a servicios de manufactura, donde se inscribe el salario de los trabajadores y trabajadoras. La confección se realiza fundamentalmente en el territorio nacional, pero bienes de capital, insumos y especialmente telas se importan y cotizan en dólares. La superficie implementada de algodón cayó desde el pico histórico de 970.000 hectáreas en la cosecha 1996-1997 a 333.000 en 2019, lo que representa una caída del 65% de la superficie cultivable, con una producción que pasó de 1,35 millones de toneladas a 872.000, marcando una caída superior al 35%. Por otro lado, la esquila de ovejas se redujo a tan solo un tercio de las disponibles durante 1970, quedando por debajo de los 15 millones de unidades cuando llegó a superar los 45 millones. En el contexto de la economía actual, las licencias de importación permiten el acceso a un tipo de cambio más barato. Entonces la compra de insumos para la industria textil es un mecanismo muy difundido para hacerse de dólares baratos y las telas se guardan durante largos periodos como reserva de valor, en vez de utilizarse como insumos de la producción. Las empresas grandes que tienen el manejo de las maniobras financieras aprovecharon este contexto para ganar mediante la especulación de la compra y venta de telas. El mecanismo de protección de importaciones que se utiliza en Argentina son las denominadas licencias de importación y hay de dos tipos, automática y no automática. Las licencias automáticas están pensadas para la importación de insumos que no se producen en el país. Las no automáticas se analizan caso por caso y se aprueban según las condiciones del momento, considerando si hay alternativas nacionales y su importancia estratégica. Si bien desde 2015 la importación de tejidos viene incrementándose a pesar de la caída en las ventas, los mecanismos de especulación se hicieron más visibles a causa de los pedidos de medidas cautelares realizadas por varias empresas para saltearse el pedido de licencias no automáticas y poder importar al dólar subsidiado. En algunos casos se produjeron triangulaciones con terceras empresas, en lo que se denominó como alquiler de cautelares. Es tal la magnitud que algunas empresas importaron tanto en los últimos 3 semestres como lo adquirido en los últimos 5 años. Los emprendedores, pymes, cooperativas y trabajadores independientes pagan por los insumos el equivalente en pesos al tipo de cambio paralelo, trasladando al consumidor final estos valores. Lo mismo hacen las grandes marcas que comercializan en shoppings. A pesar de haber accedido directamente a la importación de insumos a mucho menor precio, fijan precios en función de la cotización del paralelo. Esto hace que al revés del mundo, en Argentina haya un marcado aumento de precios. Desde enero de 2021, la indumentaria fue el segundo rubro de consumo que más aumentó, impactando de lleno en el poder adquisitivo de los hogares y en la línea de pobreza.
En definitiva, el panorama actual de la industria textil y de la indumentaria en particular nos deja frente a varios dilemas. Por un lado, seguir protegiendo una industria que es empleadora de mano de obra, pero que impone tanto precios abusivos como condiciones laborales de superexplotación. Por otro lado, incorporarnos al mundo significa bajar los precios para el consumidor, pero con la consiguiente destrucción de fuentes de trabajo y la incorporación a un modelo de depredación de los recursos naturales. Es necesario construir una alternativa que fomente tanto organizaciones de trabajo cooperativas y solidarias como valores sociales positivos. Una alternativa por fuera de la depredación del medio ambiente y por fuera de la especulación y la explotación de trabajadores y consumidores.